Hoje é o movimento feminista, mais do que outras políticas de esquerda, que levanta uma discussão precisamente sobre o subjetivo, isto é, sobre os modos de desobediência, desacato e rejeição das atuais dinâmicas de violência intimamente conectadas às formas de exploração e extração de valor. Por meio do processo de organização da Greve Internacional Feminista, impulsionamos este ponto também estratégico: dar visibilidade e conectar as dinâmicas de trabalho não reconhecidas, rejeitar a hierarquia entre o produtivo e o reprodutivo e construir um horizonte compartilhado de lutas que reformula a própria noção de corpo, conflito e território. Olá, Grifa fãs! Feliz Ano Novo! Primeiro episódio do Grifa Podcast desse 2022. Sejam todos bem-vindos ao episódio 20 sobre o livro Uma Leitura Feminista da Dívida, de Verônica Gago e Lucy Cavadiero. Esse episódio é uma parceria com a querida e essencial editora Criação Humana, que lança agora a edição revista e ampliada do livro, traduzido e lançado originalmente em 2019. Essa edição conta com 5 postais, um panuelo, um manifesto no formato de lambe-lambe e a gente tem também um cupom de desconto GRIFA10 com 10% off para comprar o livro no site da editora. E para quem não conhece, a editora Criação Humana é uma pequena editora do sul do país que carrega um fazer editorial liderado por mulheres, totalmente comprometida com a publicação de obras que estimulam a construção do pensamento crítico e a democratização do saber. Durante essas 2 décadas de trajetória, publicaram projetos que chegam aos leitores a partir de uma curadoria apurada e criteriosa, fazendo dos livros janelas para novos e possíveis mundos. Por isso, quando o pessoal da Criação Humana leu Uma Leitura Feminista da Dívida, da Verônica Gago e da Lucy Cavadiero, souberam da necessidade de trazer para as companheiras brasileiras esse livro acontecimento, que foi um sucesso desde o começo. E agora, em meio à pandemia, a Verô e a Lucy lançaram uma versão atualizada e ampliada da obra, e assim a Criação Humana viu a necessidade de reeditar a versão que já circulava no Brasil, reafirmando o caminho que já vinha sendo traçado, da necessidade da gente ir das finanças aos corpos. Bom, e esse Uma Leitura Feminista da Dívida é mais que um livro. É tirar a dívida do armário, é falar sobre ela, é narrá-la e é conceituá-la. E a Lucy e a Veró continuaram suas pesquisas militantes e adicionaram 16 novos textos, fazendo desse livro um livro vivo, capaz de incluir tudo que a primeira edição gerou, mas também de registrar nessa segunda edição ampliada dentro do trabalho político que ambas têm realizado no movimento feminista, como parte de uma dinâmica que se desdobra em múltiplas geografias e escalas e que em 2019 se intensificou. E por ser um livro vivo, o projeto gráfico precisava acompanhá-lo também. Então o livro é envolvido em um panuelo e também acompanha 5 postais que passam a ocupar os lares das leitoras, dos leitores que o adquirirem, com imagens de luta que denunciam o nosso presente, e também possui um manifesto em formato de lambe-lambe para que a consigna "Viva, livres e sem dívidas nos queremos" possa ganhar e ecoar nas ruas de todo o Brasil. Simbolicamente, estamos aqui presentes e vivas durante o mês de março no Grifa, reafirmando que neste 8 de março, nesse 8M, a gente precisa e vamos recuperar as ruas juntos depois desses anos todos de pandemia. Nos devem uma vida. E eu não tô me contendo de emoção e de empolgação de dizer pra vocês que eu tenho aqui comigo pra construir esse episódio ninguém mais, ninguém menos que as próprias Verônica Gago e Lucy Cavadiero. É muita emoção pra mim, vocês não têm a ideia. E antes de começar esse episódio, eu quero lembrar que se você gosta do trabalho do Grifa e quer que a gente continue produzindo esse conteúdo por aqui, considere apoiar financeiramente o nosso trabalho através da plataforma de financiamento coletivo e recorrente com qualquer valor mensal em apoia.se/grifapodcast ou pontualmente via Pix com grifapodcast@gmail.com. Então, bora? Esse é o episódio de número 20 do Grifa Podcast e o livro é Uma Leitura Feminista da Dívida, de Verônica Gago e Lucy Cavadiero. Bom, eu queria começar agradecendo muito a presença virtual de vocês duas. Eu não tenho palavras para descrever a emoção, a alegria que eu tenho em receber vocês aqui. Já fizemos antes aqui no Grifa sobre a potência feminista da Verônica Gago, e vocês sabem, quem conhece, quem segue no Grifa, sabe o quanto esse trabalho foi essencial para mudar uma perspectiva pessoal minha de produção de feminismo, né? Falar de um feminismo que ele seja mais fincado na materialidade, na realidade, numa maneira de produzir feminismo em conjunto,
à medida que ele é construído nas ruas, coletivamente, transnacionalmente. Então eu estou realmente muito feliz, muito empolgada de estar conversando com vocês. Sem sombras de dúvidas, também essa produção intelectual, mas com certeza essa militância ativa, incansável e poderosíssima que vocês tiveram durante todo esse período, inclusive durante todo esse período pandêmico, com as vigílias, pela descriminalização do aborto na Argentina, todo esse processo que a gente acompanhou aqui do ladinho, mas também com muita vontade, muita gana de estar na rua, manteve a gente viva e com um desejo de fazer as coisas e de não parar e de estar nas ruas. Então, não só em meu nome, mas no nome de muitas companheiras de luta, eu agradeço vocês. Obrigada mesmo por estarem aquí. Muchísimas gracias por la invitación, a vos, a las compañeras de Crianza Humana por la edición y bueno, a las colectivas que hacen posible, ¿no?, esta difusión de conocimiento, este intercambio entre perspectivas también que son activistas desde los distintos feminismos de los que somos parte y bueno, muy contentas también de estar acá en esta conversación. Gracias. Bom, então vamos falar de Uma Leitura Feminista da Dívida, essa que é a segunda edição, revista ampliada, tem muita coisa nova nesse livro. Na apresentação do livro, vocês comentam que esse é um livro de pesquisa militante, que funciona como uma ferramenta para discussão e treinamento também em diversos locais, né, de sindicatos, a universidades, de assembleias feministas, a feiras de pequenos produtores. E o livro e a pesquisa também ganharam uma abrangência transnacional, né, como vocês colocam. Então, em toda a América Latina, pegando exemplos e conectando lutas, principalmente em toda a América Latina. Eu queria que vocês falassem, explicassem um pouco sobre a escolha da publicação nesse formato, exatamente, e como que tem sido a sua recepção, né, desse livro que mistura entrevistas, que fala de proceso que está en andamento, está en movimiento. Bueno, para nosotras, como decimos, es un libro, fuimos produciendo como una forma de intervención política, tratando de buscar un vocabulario, un lenguaje para intervenir sobre un tema y una cuestión que generalmente está apropiado por saberes expertos, eruditos, de, en general, personajes, de economistas, en general varones, que aparecen detentando el poder del conocimiento sobre esas cuestiones. Entonces, la primera, digamos, intención del texto es abrir al debate, a la discusión, esos temas tan importantes como es la cuestión financiera, y a la vez entrar a esa problemática a partir de un punto específico, ¿no?, que es un punto de problematización, un punto de discusión también, que es qué significa la deuda en los hogares y en las vidas como dispositivo de control social hoy. Y esto es algo que a nosotras nos interesa mucho abrir como pregunta de investigación, no simplemente hacer un diagnóstico de algo ya completamente acabado y realizado, sino tratar de abrir esa pregunta como una investigación desde el feminismo y tratar de historizar y hacer genealogía de qué decimos cuando hablamos de deuda doméstica, de deuda de los hogares, en un contexto de neoliberalización. Es decir, nuestro libro empieza a dar esa discusión al mismo momento en que en la Argentina se estaba tomando la deuda con el Fondo Monetario Internacional más grande de la historia, y lo que intentamos hacer es conectar esa deuda externa soberana con la deuda privada doméstica de los hogares, ¿no? Trazar esa conexión, que en general es una conexión invisibilizada o ocultada directamente, nos parecía algo importante porque es una manera también de entender cómo lo que aparecen como debates macroeconómicos, macroestructurales, tienen efectos concretos en la organización de la vida cotidiana. Y lo que creíamos es que el feminismo, el movimiento feminista, y en particular la perspectiva que nosotras trabajamos, que es de economía feminista, es, digamos, las perspectivas que hoy está con mayor capacidad para intervenir en ese debate público, porque es parte de un movimiento político de movilización
colectiva y en las calles, y porque, bueno, está dispuesta a pensar las formas de violencia económica de una manera novedosa, porque nuestra idea es también conectar las formas de violencia sexista y machistas con las formas de violencia económica, ¿no? Entonces, tratar de poner en conjunto, ¿no? Y de asociar todas esas cuestiones que en general aparecen como temas divididos, ¿no? Una cosa son las violencias machistas, otra cosa son las violencias económicas y otra cosa aparece el mercado financiero. Bueno, lo que quisimos hacer justamente es mostrar esa relación, mostrar cómo aparecen en la vida cotidiana y hacerlo desde una lectura feminista que es directamente una lectura política. E o que mudou, o que vocês adicionaram ou reviram da primeira edição para essa? Teve algum acontecimento, algum momento também que contribuiu para que o livro ganhasse más peso, ¿sí? Sí, de la primera edición a la segunda edición hay varias capas nuevas, texturas nuevas que fue tomando la discusión. En primer lugar, hay la edición ampliada da cuenta de cómo el libro, fue leído en diferentes situaciones, por ejemplo, en relación a la deuda en los procesos de urbanización de las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde nos invitaron, porque a partir de la lectura colectiva que hicieron del libro, empezaron a problematizar qué significaba que las viviendas a las que les proponía acceder el gobierno de la ciudad de Buenos Aires implicaran un endeudamiento imposible de pagar y que entonces se transformarían en un desalojo legal, como nosotras decimos en el texto. También la edición ampliada da cuenta de las conversaciones internacionales que se abrieron en diferentes lugares. Hay registro de lo que fue la discusión del libro en Chile, pero también en Bélgica, en España, cómo se fue discutiendo alrededor de distintos países, muy conectado también con la dinámica del feminismo, ¿no? Que fue armando esos diálogos internacionales. Y en tercer lugar, hay una capa de unas discusiones que dan cuenta de cómo fue el pasaje del gobierno neoliberal de Macri a el gobierno del Frente de Todos y qué significó, ¿no? Pensar política pública sobre una sociedad que estaba endeudada. O sea, da cuenta en el libro, hay intervenciones que nosotras hicimos en ese momento, pensando, digamos, cómo ese problema había producido una reconfiguración muy importante de lo social que ponía límites a cualquier tipo de política pública, que no pensara a partir de ese endeudamiento. Entonces creo que en esa edición ampliada están presentes esos tres procesos, ¿no? Cómo el libro se fue expandiendo a otros procesos de lucha, cómo el libro se internacionalizó e como o livro também é um instrumento para pensar política pública. Aqui eu ainda sinto muita falta de uma consigna, de um momento, um levante, uma frase que consiga ter esse lugar de conectar as lutas de mulheres tão diferentes que somos, de uma maneira que levante, que seja reconhecida não só dentro do movimento feminista, mas dentro do movimento social como um todo, né, das lutas pelos direitos civis, como as pessoas costumam chamar, né? E eu percebo que a consigna do vivas, livres e sem dívidas, nos queremos, faz parte das reivindicações, né, desde há muito tempo, né, se a gente for pensar que desde 2017, desde a primeira greve, ela vem sendo levantada, me parece, de uma maneira muito unificada e que consegue conectar essas lutas de uma maneira que extrapole o que seria só o movimento feminista. Então é só uma questão de mulher, né? Me parece que ela extrapola isso. É uma percepção minha ou ela é embasada? Assim, como que isso é reconhecido pelo movimento social mais abrangente, assim, nessa percepção de vocês estando no movimento? Yo creo que es una percepción correcta, que coincide con nuestra percepción aquí mismo. O sea, la consigna sobre vivas, libres, desendeudadas, nos queremos, ha sido apropiada por diversos movimientos sociales, populares, por sindicatos, por organizaciones campesinas. Y eso realmente da cuenta de una capacidad de haber instalado políticamente la cuestión de la deuda, de haberla sacado del closet, como decíamos en términos metodológicos en nuestro libro, y creo que eso ha sido una conquista, ¿no? Efectivamente, que se hable en términos políticos, en términos públicos, desmintiendo la carga individual, privada,
de culpa y de vergüenza que tienen, y proponiéndola como una consigna de movilización social. Creo que logramos efectivamente hacer ese movimiento de inversión respecto de los mecanismos de la deuda que lo que hacen es privatizar y desmovilizar a partir de proponer la carga personal del empobrecimiento colectivo. Entonces creo que efectivamente en Argentina, y no solo en Argentina, pero nosotras estamos hablando desde Argentina, la consigna sobre la deuda ha repercutido, se ha transversalizado y también ha devenido otras cosas. Entonces nosotras hacemos una secuencia de consignas porque después Vivas, Libres, Desendeudadas Nos Queremos se convirtió también en la deuda es con nosotras y nosotres, como una consigna de la greve, pero también una consigna de movilización hoy, por ejemplo, por parte de organizaciones de jóvenes ecologistas, pero también es una consigna que ha impactado en la discusión de la negociación actual sobre la deuda externa. Y ha sido también una discusión que ha intervenido en el momento de la pandemia, justamente cuando nosotras lo que veníamos investigando durante pandemia fue el aumento y la multiplicación de deudas. Entonces, esa consigna de la deuda es con nosotras, con nosotres, nos deben a nosotras y a nosotras, no debemos nada, son todas conjugaciones de esta consigna que lo que muestran es la capacidad política de leer situaciones muy diversas y de proponer una perspectiva de confrontación con la obediencia financiera. Sim, acho que tem uma coisa muito importante desse livro estar sendo reeditado e relançado. Agora, isso é trazido um pouco na nota da edição brasileira do livro, que é esse contexto que acho que não poderia ser mais urgente, né, em que a gente vive um momento em que o avanço dos números de violência machista, né, do que é chamado de violência doméstica, com toda a problemática dessa expressão, mas vem crescendo demais no mesmo ritmo em que a gente acompanha um corte brutal dos serviços sociais, em que a gente vê o aumento do encarceramento da juventude negra e como isso impacta diretamente na vida das mulheres, enfim, outras estratégias mais ou menos diretas de aniquilamento dessas populações ditas mais vulneráveis, né? Inclusive a gente tem um presidente que ativamente propõe esse genocídio, né, com políticas bastante claras, bastante direcionadas sobre essas populações mais vulneráveis. Então, e a gente também enxerga um momento em que o feminismo, por exemplo, é um inimigo direto, né, seja praticamente nas ruas, mas também subjetivamente existe uma destruição, um ataque muito forte, né, ao que é o feminismo hoje. Por isso, esse fato de extrapolar um pouco o que seria uma demanda puramente feminista, né, ou meramente feminista, é tão importante também, né, amarrar todos os outros âmbitos e ver que, no final das contas, isso é um tema que perpassa mesmo a todos, né, especialmente nesse momento em que estamos todos brutalmente endividados. E acho que dá para perceber no livro, qualquer pessoa que tenha um conhecimento que esteja inserido minimamente do debate, assim, percebe que o tema da dívida ele mexe em questões muito estruturais e que são entendidas como minoritárias ou questões marginais ou questões, né, específicas, né? Mas a gente está falando de questões absolutamente estruturais. Então, a importância é, sem sombra de dúvida, fundamental, assim. Tirar a dívida do armário é falar sobre ela, narrá-la e conceituá-la para entender como funciona, investigar com quais economias se relaciona, evidenciar de que formas de vida se aproveita e como intervém nos processos de produção e reprodução da vida, em quais territórios se fortalece, que tipo de obediências produz. Tirar a dívida do armário é, então, um movimento político contra a culpa, contra a abstração da dominação que as finanças querem exercer e contra a moral de boas pagadoras por meio da qual se propagandeia as mulheres, lésbicas, travestis e trans como sujeitos responsáveis preferidos da obrigação financeira. E eu acho também que uma das partes mais fundamentais do trabalho, do livro, né, tirar
do closet, de tirar do armário, como você já disse. Então, de tirar a dívida dessa abstração, que na verdade não é por acaso que ela está nesse lugar de abstração, né? Isso é uma estratégia, uma ferramenta do capitalismo. Tirar essa coisa da financiarização desse lugar de economia difícil, hermético, restrito aos especialistas, né? Então, tirar a dívida do armário, como vocês dizem, é narrar sobre ela, é conceituá-la, é entender como ela funciona e de que maneira ela intervém nos processos de produção e de reprodução da vida. Mas também significa mostrar que a dívida atua de um modo diferente para as mulheres, para as lésbicas, para as trans, para as travestis, e que nós somos muitas e muitas endividadas e muitas que são afetadas, então que somos donas de casa, trabalhadoras formais e informais, trabalhadoras da economia popular, trabalhadoras sexuais, migrantes, moradoras de favelas, de vilas, enfim, somos muitas, né? Então, sobre isso, assim, eu queria que vocês falassem um pouco que essa exploração, sem sombra de dúvida, ela é geral, ela é totalizante, ela faz parte de um projeto e de uma sociedade capitalista, mas ela tem desdobramentos diferentes para os corpos feminizados, né? Vocês podem explicar um pouco mais como age de maneira diferente para esses corpos? Sí, creo que ya de por sí el nombre del libro, no el nombre del libro, pero uno de los conceptos fuertes del libro, ¿no? Esta idea de sacar del closet, ya hace un guiño también a una historia de los movimientos de disidencia sexual, de cómo desprivatizar y volver públicos problemas que se tratan de confinar a lo privado. En el libro hay toda una búsqueda que obviamente está enmarcada también en la metodología del movimiento feminista, de cómo pensar esa diferencia, ese impacto diferencial de los procesos de desigualdad. Y efectivamente hay algo que nosotras nos encontramos haciendo el mismo proceso de investigación, y es que en ese momento de endeudamiento externo acelerado, el más acelerado de nuestra historia, que empezó en el año 2018-2017, había claramente un impacto diferencial, sobre todo en las mujeres de los sectores populares, que estaban sosteniendo los costos de la crisis con productos financieros, ¿no? Entonces, eso nos lo encontramos incluso en las propias asambleas feministas, donde las trabajadoras, por ejemplo, de la economía popular hablaban de ese tema, del tema de estar endeudadas para vivir, y fuimos tratando de mostrar cómo esa articulación entre los productos financieros y los mandatos de género. Eso es lo que después incluso lo profundizamos en otros espacios. En la primera edición está apenas nombrado, pero después escribimos otras cosas, incluso una tesis. Pero bueno, pensar esa articulación entre obligación financiera y mandatos de género, porque lo que vimos justamente es que ese mandato de las mujeres, sobre todo de sostener las economías domésticas en situaciones de crisis, estaba siendo aprovechado para, para dirigir una serie de productos financieros, incluso a través de los subsidios sociales que hay en Argentina, que remuneran de cierta manera tareas de cuidado. Bueno, en un contexto de inflación, en un contexto de ajuste económico, esos subsidios estaban siendo meras garantías para tomar deuda. Y lo que nosotras vemos, que además es algo cualitativamente diferente a otros procesos históricos, es que esa deuda se utiliza y se utilizó para acceder a bienes y servicios básicos, para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para comprar ropa, algo que no se había visto en otro momento de la historia, y justamente está completamente ensamblada con el mandato de género de esas mujeres que sostienen esas economías domésticas. Después la pregunta sobre esta discusión de por qué hay un impacto diferencial también tiene que ver con cómo se ensamblan, ¿no?, los procesos de endeudamiento con las poblaciones que están mayormente informalizadas en los trabajos, por ejemplo, ¿no? Nosotras empezamos también a profundizar cómo hay la deuda empieza a aparecer como un complemento permanente de los ingresos de esos hogares, por ejemplo, los hogares que acá se llaman monomarentales, ¿no? Hogares donde son jefas de hogar que no conviven con su cónyuge y que tienen los peores trabajos y los trabajos más informales, y que son hogares donde constantemente la deuda es una presencia para completar los ingresos. Y además empezamos a ver también cómo hay toda una proliferación de una cierta discursividad de la deuda como una forma de responder a la demanda de autonomía económica
que pusieron las mujeres en las calles en las luchas feministas, ¿no? Se empieza a dar toda una discusión donde justamente la propuesta del gobierno de Macri era un devenir generalizado de emprendedoras endeudadas, ¿no? Esa es como la propuesta de libertad y de autonomía que se nos contestaba en clave neoliberal del gobierno de Macri. Y para nosotras, entonces, esa discusión de incluso cómo también que es una operación de ir también en contra de esa abstracción financiera, es también pensar cómo se ensambla efectivamente con las poblaciones más vulnerabilizadas, cuál es el orden de raza, de género que implica la obligación financiera o que reproduce la obligación financiera. Y por otro lado, ahora estamos trabajando también en otro aspecto que no profundizamos tanto en ese libro, que es también pensar cómo impacta el endeudamiento de la población travesti trans, que es una población que en Argentina tiene una esperanza de vida de menos de 40 años y donde hay compañeras que nos cuentan, ¿no?, que digamos, su contacto o su relación con el dinero es siempre en circuitos ilegales, ¿no? Donde el endeudamiento aparece en la mayoría de los casos ligados a circuitos informales / ilegales. Entonces creo que esa es una tarea muy importante que nos propusimos en el libro y que después fuimos profundizando, que es parte de pensar cómo funcionan las finanzas justamente a contramano de esa idea de que no tienen nada que ver con los cuerpos y no tienen nada que ver justamente com as vidas concretas e com os trabalhos concretos que pagam essa deuda. Aqui também, no Brasil, a expectativa de vida das pessoas travestis e trans é de menos de 35 anos. Que importante esse trabalho. Ansiosa / aterrorizada para saber das relações. E acho que outro ponto muito mais importante e muito novo que traz, né, essa conexão direta entre o endividamento massivo e o endividamento de mulheres e outros corpos feminizados, mais o reflexo com a relação com as violências machistas, né? Então, a gente sabe disso, mas acho que ao explicitar, ao deixar tão claro que uma mulher endividada não pode dizer não, não pode simplesmente sair de um relacionamento abusivo, tóxico. Uma mulher endividada não pode realizar o aborto, especialmente falando de um país em que o aborto é considerado crime, né? Uma mulher endividada dificilmente vai conseguir sequer se livrar de um emprego horroroso que limita e acaba com todas as possibilidades de sair desse lugar de dívida, né? Colocar que a dívida organiza também uma economia de obediência, como vocês colocam, é fundamental, assim, para o entendimento desse jogo, né? Então, desconfinar isso, desprivatizar, também tirar do âmbito de que uma pessoa é endividada porque ela não soube lidar, né? Ela individualmente precisa tomar caminhos para sair daquilo. É absolutamente importante. A gente tem que entender que esse endividamento, ele é um projeto e ele é massivo e ele está entrando no lugar mesmo dos serviços básicos, dos serviços que deveriam ser públicos, né, da própria sobrevivência, né, a gente começou a precisar há algum tempo se endividar para conseguir se alimentar, para conseguir ter acesso à saúde, a educação nem se fala, o jeito que isso está colocado aqui no Brasil é evidente e assustador e tal. Então eu queria que vocês falassem um pouco desse âmbito individual e subjetivo, assim. É também um projeto político, né? A dívida, ela é colocada nesse lugar abstrato e difícil também para ter uma coisa de responsabilidade individual, para ter esse controle, para ter essa coisa da obediência sobre os nossos desejos, né? As nossas possibilidades de existência, me parece. Sí, creo que ese es un punto clave porque entender, cómo la deuda se capilariza en las existencias y como forma de gestión de la vida cotidiana cada vez más empobrecida, es fundamental. Y es, digamos, lo que le da también esa complejidad que nosotras señalamos en el libro de que la deuda al mismo tiempo permite hacer cosas, permite resolver urgencias, permite canalizar cierto deseo, ¿no? Ciertas actividades que no se tienen los recursos para hacer. Entonces, de ahí también esa complejidad, ¿no? Que la deuda aparece como un recurso
como una propuesta de salvación en ciertas situaciones, una vez que se nos ha despojado, digamos, de otras posibilidades de resolver nuestra reproducción social, de acceder a ciertos bienes y servicios, y a la vez que se ha encarecido, ¿no?, todo lo que necesitamos día a día. Entonces, digamos, la deuda baja sobre ese despojo primero, ¿no?, decimos nosotras, de bienes, de servicios, de redes también que pueden ser de apoyo mutuo, y frente a esa suerte de desertificación aparece la deuda como un recurso concreto, solucionando y permitiendo aquí y ahora resolver, aliviar una situación de emergencia o planificar un proyecto, ¿no? Entonces, esa es la ambigüedad y la capacidad también de gestión subjetiva que pone la deuda, ¿no? A la vez que culpabiliza, privatiza, también dinamiza una capacidad de hacer y una necesidad de resolver cuestiones urgentes. Entonces, ese es un punto que nos parece clave para pensar las dinámicas de desendeudamiento. Es decir, pensar cómo llegamos a tomar deuda para vivir, nos pensar qué es lo que tenemos que reclamar y exigir como bienes, como servicios, como aumento de salarios, como aumentos de ingresos, para no tener que acceder a la deuda como la solución inmediata, más a mano, más cercana, para justamente tener una vida mínimamente vivible, ¿no? Entonces, esa disputa subjetiva y en el terreno de la vida cotidiana es lo que hace que los feminismos sean una actriz fundamental en esa discusión y en ese debate sobre la desobediencia financiera. Sobre todo porque esto se vincula con otro de los puntos que trabajamos mucho en el libro, de por qué las titulares de deuda son especialmente las mujeres, y como decía Lucy antes, por qué la deuda se aprovecha de la responsabilización familiar y de los mandatos de género que explotan, ¿no?, esa capacidad y esa propensión a hacerse cargo de los cuidados de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis y de las trans en sus hogares y en los territorios, en sus casas y en las comunidades. Entonces, esa dimensión subjetiva es un campo de batalla fundamental, y por eso nos parece tan importante hacer un análisis y un diagnóstico del endeudamiento, a la vez que pensar qué significa políticas de desendeudamiento, cómo confrontamos en varios niveles esa extensión, esa capilaridad que va tomando la deuda como gestión de nuestras vidas. Entender como a dívida extrai valor das economias domésticas, das economias não assalariadas, das economias historicamente consideradas não produtivas, permite captar os dispositivos financeiros como verdadeiros mecanismos de colonização da reprodução da vida. Eu queria falar um pouco mais, assim, sobre esse conceito do terror financeiro, né? Porque eu acho que é um ponto muito importante que vocês também levantam de uma outra perspectiva, porque se faz uma crítica muito contundente, mas que às vezes ela também é esvaziada, do feminismo liberal. Ah, porque o feminismo liberal, então nada muda, a gente continua mantendo os mesmos lugares de privilégio, mas também trazer para esse lugar muito prático, muito palpável da financiarização da vida, eu acho que fica mais evidente do que nós estamos falando, né, da onde vem essa crítica. Porque vocês mostram que existe toda uma faixa específica da população, composta por migrantes, por trabalhadores informais, por trabalhadores e pessoas extremamente descapitalizadas, inclusive, né, que se torna alvo desse endividamento muito por conta de um projeto de expansão de capacidade de consumo.
né, isso é bastante evidente. Então, são economias que elas seriam tidas como insignificantes ou menores, mas que, na verdade, elas são territórios extremamente dinâmicos e atraentes para o capital, né? E que vai expandindo as suas fronteiras e valorizando esses novos consumidores que não, os seus salários, por serem justamente tão precarizados, não dão conta de nada, e através da dívida é que se mantém nesse lugar de, não só de subsistência, mas também de uma vida, né? De uma vida que contempla lazer, que contempla consumo, que contempla tantas coisas, né? E aí eu acho que entra o que vocês identificaram como terror financeiro também, né? Uma drástica redução do nosso poder de compra, que não afeta só as populações mais precarizadas, né? Hoje em dia afeta a todos, a todes, né? A gente vem num momento de crise muito intensa e que todos percebemos isso, e que aí o valor dos nossos salários e mesmo dos subsídios, quando isso acontece, né, em alguns governos, não dão conta mesmo, isso é muito desvalorizado. Então, a gente vê, e isso existe muito claro, que essa reparação a tudo isso, confortável dentro do capitalismo, seria essa inclusão através do consumo e através de incentivos liberais de que as pessoas, mais especificamente as mulheres, sejam empresárias, sejam chefes de si mesmas e resolvam as suas vidas, e vem daí também essa outra questão extremamente subjetiva, mas extremamente também incentivada, de que as mulheres podem e que as mulheres vão ter controle sobre as suas vidas e que as mulheres jamais deixariam uma dívida vencer, né? As mulheres são ótimas pagadoras e tudo mais. Então, vocês colocam no livro que essa figura da mulher empreendedora é complementar, é oposta, é complementar à figura da vítima, né? Sí, nosotros con el concepto de terror financiero tratamos de dar cuenta de dos cuestiones en ese momento. Por un lado, dar cuenta de lo que significa en la vida cotidiana todos los mecanismos de chantaje que utilizan las finanzas a nivel macro, pero también a nivel micro. En ese momento que estamos escribiendo, que está sucediendo algo muy parecido a lo que sucede ahora, que es que hay, digamos, el conflicto con el capital financiero se desplaza al valor de la moneda. Entonces, la forma de chantajear permanentemente del capital financiero, por supuesto con sus aliados locales, es, ¿no?, tratar de generar todo el tiempo devaluaciones constantes de la moneda que producen aumentos continuos de precio, ¿no? Y eso obviamente que genera en la vida cotidiana un terror permanente, que hace, ¿no?, muchas veces que, digamos, las personas, justamente, eso también influye en la posibilidad que tenemos de organizarnos políticamente, ¿no? Porque, digamos, nosotras quisimos dar cuenta de cuáles son esos mecanismos que se tratan de hacer pasar como discusiones económicas, técnicas, que se definen en una mesa y que no tienen nada que ver con la vida cotidiana, tratamos de devolverle toda la politicidad. Entonces dijimos, bueno, en ese terror financiero que están desplegando las finanzas, hay un problema político y que además tenemos que poder pensarlo desde los movimientos, pero también pensar ese terror financiero desde la vida cotidiana. Nosotras tomamos un término de Cafensis en el libro que habla de que estar endeudada para vivir y para sostener la vida cotidiana produce una contrarrevolución en la vida cotidiana, en el sentido de que bloquea otros procesos subjetivos, por ejemplo, la posibilidad de planificar un futuro, la posibilidad de hacerse tiempo para la participación política, la posibilidad de hacerse tiempo para estar con otras, la posibilidad de pensarse por fuera de las formas de consumo, las formas de trabajo hiperexplotadas de capitalismo actual. Entonces, es una contrarrevolución y es un terror en la vida cotidiana porque actúa justamente, digamos, en forma completamente antagónica a la posibilidad de hacerse un tiempo para la participación política y para la producción de tiempo para nosotras mismas. Y en ese sentido tratamos de indagar en lo que significa ese terror financiero en la vida cotidiana. En relación a la figura, ¿no?, nosotras, la discusión del libro también tiene que ver con un momento también muy particular, que es que en Argentina
en ese momento se organizó la reunión del G20 en Argentina con un proceso, se blindó y se militarizó toda la ciudad, pero una de las consignas más importantes de esa reunión del G20 fue la idea de la inclusión financiera y las mujeres emprendedoras. Entonces, nosotras tratamos de discutir, ¿no?, esas figuras subjetivas, sobre todo porque son, como decía antes, claramente son una respuesta del propio neoliberalismo a el deseo de autonomía que estaban mostrando las mujeres en diferentes instancias organizativas, medidas de fuerza, y justamente tratamos de cuestionar esa idea de que para hacer política feminista solo teníamos el lugar o de víctimas de violencia de género o de emprendedoras. O sea, poner en discusión, no porque hayamos encontrado la figura subjetiva en la que, o tengamos una propuesta superadora, pero sí poner en tensión de que de poder hacer, digamos, política desde el lugar de víctima o de emprendedora. De hecho, con la discusión de los paros internacionales apareció mucho la discusión de, hacemos política desde nuestro lugar de productoras de riqueza, que no es lo mismo que nombrarse como emprendedora, como víctima de violencia de género nada más. Tratamos justamente de pensar con toda esa complejidad las figuras subjetivas que nos proponen en las que tratan de codificar la lucha feminista, tanto los medios de comunicación como, por supuesto, los diferentes actores o fuerzas neoliberales que continuamente están respondiendo a esa discusión que estamos planteando en las calles. Pero hoy más que nunca me parece que es importante pensar más a fondo la idea del terror financiero, ¿no? Es lo que se organiza en la vida cotidiana hace que incluso la propia organización feminista encuentre un límite en convocar a esas compañeras, ¿no? No solamente es un problema de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en las últimas elecciones hubo mucha gente que no fue a votar. Y nosotras pensábamos, ¿qué significa ir a votar o poder proyectar una opción política estando endeudada? O que cuando tu idea de futuro simplemente es pagar esa deuda. Pero no es un problema solamente de la política electoral, sino que se nos presenta a nosotras como límite. ¿Cómo interpelar a compañeras que están peor que nosotras, ¿no? En ese contexto permanente de ese terror financiero, donde no se pueden hacer tiempo para la participación política. Entonces creo que es un problema muy importante de pensar porque son los mecanismos que hoy está usando el capital financiero para justamente aterrorizar cualquier tipo de insubordinación en la región. Lo que están haciendo acá con la moneda lo están haciendo en Venezuela y aparece también como amenaza en Perú y va a aparecer si lo que sucede en Chile avanza, ¿no? Son maneras en que ellos nos declaran la guerra y que es muy importante conceptualizarlas desde la vida cotidiana. Não há dívida sem economia da obediência que a sustente. Queremos enfatizar que a dívida é também uma moralização diferencial sobre a vida e os desejos das mulheres, lésbicas, travestis e trans. O que acontece quando a moralidade dos trabalhadores não é produzida na fábrica e através dos seus hábitos de disciplina ligados a um trabalho mecânico repetitivo? Que tipo de dispositivo de moralização é a dívida em substituição a essa disciplina de fábrica? Como a moralização opera em uma força de trabalho flexível, precarizada e, de certo ponto de vista, indisciplinada? O que a dívida como economia de obediência tem a ver com a crise da família heteropatriarcal? Falando ainda um pouco sobre os mandatos de gênero, vocês colocam no livro que o neoliberalismo tem um papel fundamental e ativo na manutenção dessa família heterossexual, nuclear, burguesa, a gente sabe como ela se constrói, como uma unidade básica da vida e também da vida social, né? E que isso acaba promovendo uma reificação ainda maior do papel tradicional das mulheres nessa estrutura, né? Acho que tem um pouco a ver com essa figura, essas figuras da mulher que são construídas em torno da dívida também.
E essa mulher, nessa família, ela é um pilar das tarefas de reprodução da vida, isso a gente sabe, isso a gente está cansado de repetir, mas muito por causa, diante dessa privatização dos serviços públicos, dessa precarização dos serviços públicos também, rola um reforço do papel dessa mulher, né, e da obrigação dessa mulher dentro da família. Então, assim, é a mãe que precisa cuidar dos filhos e que precisa prover para os filhos e que, portanto, tem filhos e, portanto, é uma mulher casada e, portanto, não está fora dessa lógica dessa família heteropatriarcal, né? Tem muita coisa embutida nessa figura dessa mulher que segura as pontas, né, dessa mulher que é a chefe de família. Então, eu acho que mais também do que falar sobre a importância da politização das tarefas de reprodução social, e também questionar e por que quando essas tarefas são comunitárias, são feitas coletivamente, elas têm uma importância, uma potência gigantesca, é importante a gente falar por que continuar mantendo esses papéis e deixando a mulher responsável por esses papéis, a gente está reforçando esse modelo familiar, né? Heteronormatizado e tudo mais. Vocês podem me falar um pouco mais sobre o reforço dessa família nuclear heteronormativa e a sua relação com o endividamento? Vocês acham mesmo que essa família heteropatriarcal está em crise e esse reforço é um backlash, esse reforço é uma tentativa de resgatá-la? É nesse sentido que vem? Creo que esta pregunta, comentario que vos hacés enlaza varias de las cuestiones que veníamos tratando de poner en juego, ¿no? Porque por un lado, esta pregunta de, bueno, ¿por qué las principales endeudadas son las jefas de hogar? En general mujeres. ¿Por qué a la vez ese endeudamiento funciona intentando capturar y limitar un deseo de autonomía económica, al mismo tiempo que promete una cierta manera de autonomía económica? Y a la vez, ¿qué significa que los mandatos de género se convierten en una suerte de combustible para esa dinamización del endeudamiento? Y ahí nosotras vemos como que se dan procesos simultáneos, es decir, que desde el feminismo justamente se venía discutiendo de manera muy fuerte esa descomposición, digamos, de la familia heteropatriarcal como situación obligatoria, ¿no? Se venían experimentando otras formas de organización, de gestión de la vivienda, de la vida cotidiana, de alianzas para reaccionar contra la violencia machista, bueno, de momentos también de organización feminista para resolver la vida cotidiana que hacen lugar, hacen espacio a otros tipos de deseo, ¿no? Entonces es justamente esa posibilidad de pensar la vida de otra manera lo que va produciendo también una posibilidad de que emerjan y surjan deseos de otra cosa, ¿no? Y esa suerte de cultivo, ¿no? De otros deseos, de otras perspectivas, de otras expectativas de lo que se quiere, es gran parte lo que ha producido el movimiento feminista, ¿no? Que nos imaginemos vivir de otras maneras, pensar con quiénes queremos vivir, qué queremos hacer con nuestras vidas, etcétera. Y creo que frente a eso hay una reacción, una contraofensiva, un backlash evidente, donde las finanzas justamente refuerzan a través del empobrecimiento y el endeudamiento compulsivo, bueno, la fijación, como decimos nosotras, a situaciones de violencia o a situaciones muy arraigadas en mandatos de género que se estaban empezando a cuestionar, a descomponer, bueno, por lo menos a confrontar en términos prácticos y cotidianos, ¿no? Eso nos parece que es una cuestión muy importante también para pensar qué significa endeudar a los sectores más precarizados, a los sectores que más carga de trabajo doméstico reproductivo tienen y a los sectores que justamente han sido protagonistas del movimiento feminista y transfeminista en los últimos años, ¿no? Entonces, en esa clave, la noción que usamos de economías de la obediencia toma esta doble nivel, ¿no? Es obedecer a la deuda, pero también obedecer a esos mandatos que se estaban cuestionando. Y después, por otro lado, creo que esta dimensión, digamos, de problemática del neoliberalismo que quiere
tener consumidores y consumidoras que sin embargo no tienen ingreso, no tienen salario. ¿Cómo resuelve esa contradicción? Que haya consumo si no hay ingreso y si no hay salario. Bueno, a través de la deuda, ¿no? O sea, es como una producción ficticia de consumidores y consumidoras, porque, bueno, antes se suponía que para consumir tenías que tener un ingreso. Ahora se ha producido esta figura paradojal de que podés consumir sin tener ingresos, en base a deuda, ¿no? Como manera de seguir, ¿no?, valorizando y dinamizando la lógica neoliberal, que a la vez necesita de esos consumos y a la vez despoja y expropia y no paga salarios o devalúa los salarios, ¿no? Entonces la deuda concentra esa contradicción del capitalismo neoliberal hoy, y en ese sentido, por eso nos parece tan importante apuntar a ese dispositivo, porque es como un punto de problematización, el cual, si entramos y profundizamos en qué significa, podemos ir conectando todas estas cuestiones que estamos charlando, ¿no? A gente falou até aqui, e vocês falam isso no livro em todos os momentos, de que uma atitude feminista sobre a dívida, então, finalmente é tramar o seu desacato, né? A greve feminista levou a sério essa questão de destacar qual é a conexão entre a vida, a feminização do trabalho, a exploração financeira, mas a gente precisa nos perguntar como sabotar, como fazer uma greve contra as finanças e todo esse terror financeiro. E vocês trazem no livro várias práticas que servem para nutrir um arquivo desobediente, né, da dívida. Vocês trazem algumas iniciativas, algumas práticas muito inspiradoras. Eu queria saber se vocês podem destacar uma ou outra prática e me dizer como que vocês acham que elas funcionam nessa chave do desacato. Sí, esa es una pregunta importante del libro, que después incluso la profundizamos en otro libro que sacamos recién, que se llama ¿Quién le debe a quién? Nosotras partimos, ¿no?, de que una de las propuestas del libro también es pluralizar, ampliar las imágenes de lo que significa desendeudarse o confrontar a las finanzas, ¿no? Nosotras, una de las principales motivos por los cuales armamos el libro, pero también las acciones que impulsamos desde el colectivo Ni Una Menos, tenía que ver no solamente por conectar la violencia económica con las violencias machistas, sino porque evaluamos que hay desde la práctica feminista una posibilidad de renovar las herramientas de confrontación con la deuda, ¿no? Que hasta este momento, no porque garanticen una eficacia, sino porque a partir de lo que fuimos investigando sobre el modo de funcionamiento de la deuda, también eso implica pensar unas formas de desobediencia que significan confrontarla en varios niveles, ¿no? No solamente en la idea de, no es solamente no pagar una deuda, sino habría que pensar todo lo que implica no tener que endeudarse y todo lo que implica llegar a producir sujetos y sujetas que digan no voy a pagar una deuda, ¿no? Entonces, en el libro dejamos planteadas formas que nosotras encontramos en la propia investigación de organización, sobre todo en organizaciones de mujeres que se están organizando para, por ejemplo, financiarse de manera colectiva, de modo tal de no tener que recurrir a las financieras o no tener que recurrir a los bancos que ofrecen tasas de interés altísimas o que directamente no ofrecen posibilidades de financiamiento para las poblaciones más precarizadas y feminizadas. Entonces descubrimos que hay un montón de prácticas de desendeudamiento o de financiamiento con otra lógica en las propias organizaciones. Pero esa idea de desobediencia, incluso en discusiones políticas, las fuimos ampliando, ¿no? Silvia Federici nos dijo en una presentación hace poco que no es solamente decir no pagar la deuda, sino atacar todas las condiciones estructurales que nos llevan a endeudarnos. Entonces ahí aparece también la idea de que luchar, por ejemplo, por servicios públicos gratuitos de educación, de salud o de formas de socializar las tareas de cuidado, hacen que eso también sean formas de desobediencia contra la deuda, porque son justamente esas las condiciones que después producen el endeudamiento, ¿no? Pero también la desobediencia financiera pensada como experimentales, ¿no? Muchos son ensayos y error, porque tampoco es que podemos decir este es el camino,
pero hay muchas experiencias de esto que decíamos, formas de financiamiento alternativos, con otras lógicas que no son las tasas de interés usurarias, con otras maneras de pensar la relación acreedor-deudor, donde muchas veces esa relación que se trata de abstraer en un 1 a 1, en las organizaciones sociales se colectiviza y además se tratan de pensar otras formas de pensar las garantías del pago de la deuda, que son muchas veces garantías colectivas, ¿no? Que se desprenden de los procesos de organización. La confianza es lo que funda la garantía para ese financiamiento. Pero bueno, entonces la idea también es pluralizar las imágenes de lo que significa la confrontación contra la deuda, pensándola que es luchar por mejores servicios públicos, que no nos lleven a endeudarnos, luchar también por mejores ingresos, incluso primero por remuneración, ¿no? Porque hay trabajos que no están ni siquiera remunerados y que son los que generan que nos tengamos que endeudar para vivir, luchar por remuneración y por mejores remuneraciones, por salarios y por subsidios que le ganen a las dinámicas inflacionarias, y también empezar a ensayar lógicas de financiamiento por fuera de lo que estamos acostumbradas como esta lógica usurera que ya está instalada en nuestra vida cotidiana. Y también significa, una exploración en términos subjetivos de esto que decía antes, de, bueno, cómo hacer también para educar financieramente en la desobediencia, ¿no? Para que muchos sujetos y sujetas que hoy están endeudados y endeudadas en toda la región puedan también identificar esas situaciones de abuso, puedan también organizarse contra esas situaciones de abuso. Nosotras ahora estamos como en una discusión muy profunda en relación a esta idea de educación financiera. Pero no porque neguemos que haya que avanzar en un proceso pedagógico sobre estas dinámicas, sino porque lo que no queremos aceptar es que se nos eduque para responsabilizarnos individualmente o para simplemente como si fuera la educación financiera reducida a una operatoria entre instrumentos financieros, sino porque pensamos que parte de la educación financiera tiene que ser justamente enseñarnos también a confrontar las finanzas y a problematizar tener que endeudarnos para vivir en situaciones de empobrecimiento. O sea que el libro propone, ¿no?, abrir ese concepto de confrontación con lo financiero desde varios puntos de vista, pero también muy anclado en procesos de organización y de desplazamientos subjetivos con respecto a esas condiciones de endeudamiento. Solo agregaría un punto que es que estamos siendo parte y colaborando con algunas organizaciones que están produciendo propia información sobre el endeudamiento, ¿no? Porque también es un dato que no es tan accesible, que no es tan tenido en cuenta, por lo menos hasta hace poco tiempo, por las estadísticas oficiales, como que hay que producir la información del endeudamiento, justamente por esta característica de fragmentación, de información además muy dispersa entre distintas fuentes de endeudamiento. Es un número, el de qué significa estar endeudada, que no es fácil de tener en términos estadísticos, ¿no? Entonces hay algo interesante que está sucediendo, que es algunas organizaciones sociales y feministas en particular están haciendo investigación propia para entender cómo está funcionando la deuda y cómo incorporar la deuda en términos de información propia a la hora de pensar demandas, reclamos, de intervenir en política pública y de ampliar esta pedagogía feminista, como decimos nosotras, sobre la deuda. Sí, el propio Estado también está incluyendo cada vez más en las estadísticas oficiales el dato sobre endeudamiento. Está como también a ese nivel impactando como um dato a tener em conta. Para finalizar, eu acho que amarrando com uma das primeiras perguntas que eu fiz, dessa minha percepção, eu acho que o livro traz como mais importante, que me parece mais fundamental, é que amarrar essas diversas lutas através dessa chave do entendimento da dívida é realmente um caminho muito importante, né? Demonstra uma dimensão de desobediência financeira, mas que vem, como a Lucy acabou de dizer, junto de uma luta pelos serviços públicos, pelo reconhecimento dos trabalhos que são historicamente desvalorizados, e assim vai conectando através dessa chave diversas lutas
e diversos lugares e diversas pessoas também, né? Então, daí também vem esse papel e essa importância de um feminismo que seja realmente popular e anticolonial e transnacional, né? Que vai explicitar que esse endividamento sistemático, não só dos nossos países, mas das nossas economias domésticas, tem efeitos muito práticos e muito evidentes no endividamento da vida cotidiana, e a gente não pode deixar de falar disso. Bueno, una despedida que esperamos que sea breve porque tenemos muchas ganas de ir a presentar el libro con compañeras en distintos lugares de Brasil y de poder tener un intercambio también de qué significa pensar e investigar la deuda de manera transnacional, ¿no? De hecho, en el libro, la primera edición, hay una entrevista a una compañera que hicimos en Manaus, que para nosotras fue muy importante, y justamente como el capital global financiero tiene sus redes internacionales, nosotras sabemos que tenemos que también trabajar y responder en una clave transnacional, y para la investigación justamente y la interseccionalidad de las luchas que estamos planteando, estas alianzas nos parecen fundamentales, así que con muchas ganas de estar pronto por allá. Sí, lo mismo, agradecer mucho la invitación y con muchas ganas de hacer estos encuentros ya de manera presencial. Por favor, não vemos a hora. Gracias. Un beso muy grande. Mas discutir a dívida não é apenas falar sobre dívida. A dívida está diretamente conectada com os cortes orçamentários dos serviços públicos, com os salários mais baixos, com o reconhecimento do trabalho doméstico e com a obrigação de se endividar para abortar. Não nos endividamos sem que antes nos tenham deixado sem outros recursos. A dívida somente vem a nos salvar uma vez que fomos empobrecidas à força, conduzidas a uma precariedade induzida. A dívida torna-se impagável porque primeiro houve saqueio. E esse foi o episódio de número 20 do Grifa Podcast sobre o livro Uma Leitura Feminista da Dívida, com as autoras argentinas Verônica Gago e Lucy Cavadiero. Eu não poderia estar mais feliz e mais animada para começar esse ano de 2022 do que com esse episódio, que é uma parceria com a editora Criação Humana, que lança agora essa edição revista ampliada do livro, traduzido e lançado originalmente em 2019. Essa edição conta com 5 postais, um panuelo e um manifesto em formato de lambe-lambe. Lá no nosso blog você encontra um material complementar sobre o qual falamos por aqui e mais um monte de coisa legal para acompanhar a leitura. E se você curte o Grifa, os episódios que a gente produz, as nossas redes sociais, considere apoiar nosso trabalho financeiramente através do nosso financiamento coletivo recorrente no apoia.se/grifapodcast. Com qualquer valor mensal, você ajuda o Grifa a continuar no ar, e também pontualmente através do Pix, grifapodcast@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais, sempre @grifapodcast, e assine também a nossa newsletter. É isso, até o próximo episódio. Um beijo e tchau!